Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren maravillosamente bien el día de hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar y a mantener al borde de sus asientos. Como ya saben, nos encanta desentrañar los misterios y las historias que rodean a nuestras parejas favoritas, y hoy tenemos una dosis de drama y pasión que no se pueden perder. Vamos a hablar de nuestros queridos Can y Demet, y de cómo, una vez más, los fantasmas del pasado y las malas intenciones intentan interponerse en su camino. Si han oído bien, parece que hay quienes no soportan verlos felices y están tramando algo de nuevo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se va a poner interesante. Y si aún no lo han hecho, les invito a que le den a ese botón rojo de suscribirse, para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Comencemos. Siempre que pensamos en Can y Demet, nos viene a la mente una historia de amor apasionada, llena de altibajos, pero sobre todo, de una conexión profunda que parece inquebrantable. Han conquistado nuestros corazones con su química en pantalla y con la autenticidad de su relación fuera de ella. Sin embargo, como en toda buena telenovela o drama romántico que se precie, siempre hay fuerzas externas que buscan poner a prueba esa relación, que buscan sembrar la duda y la discordia. Y en el caso de Can y Demet, parece que estas fuerzas están más activas que nunca. Imaginen ustedes, después de tantos obstáculos superados, después de haber demostrado al mundo entero que su amor es real y fuerte, que su vínculo trasciende la ficción y se ha convertido en una realidad sólida, todavía hay personas que insisten en sembrar la discordia. Es realmente fascinante y a la vez un poco frustrante ver cómo algunos se empeñan en tejer telarañas para separarlos, como si la felicidad ajena les resultara insoportable. ¿Pero quiénes son estos supuestos enemigos? Pues como bien saben quienes nos siguen de cerca, muchas veces estas intrigas provienen de círculos cercanos, de personas que quizás sienten envidia, resentimiento, o que tienen intereses ocultos que se ven amenazados por la estabilidad y felicidad de la pareja. Podrían ser exparejas con cuentas pendientes, que buscan revivir pasados amores o alimentar rencores. Podrían ser rivales en el ámbito profesional, que ven en su unión una debilidad o una distracción para sus carreras, o que buscan desacreditarlos para abrirse paso ellos mismos. O incluso, y esto es algo muy común en el mundo del espectáculo, aquellos que simplemente disfrutan del caos y el drama, que se alimentan de las polémicas y los escándalos. La verdad es que en este mundo del entretenimiento, las motivaciones son muchas y variadas, a menudo complejas y retorcidas. Lo importante aquí no es tanto identificar a cada uno de estos actores oscuros, sino comprender cómo Can y Demet logran, o intentan, navegar estas aguas turbulentas. Recientemente han surgido rumores y especulaciones que apuntan a que se están orquestando nuevos planes para poner a prueba la fortaleza de su relación. No se trata de un simple rumor pasajero, sino de una serie de indicios que sugieren una campaña orquestada. Se habla de desinformación intencionada, de mensajes manipulados para crear malentendidos, de invitaciones misteriosas que buscan aislar a uno de los miembros de la pareja de su otra mitad, y de intentos de generar falsas percepciones y sospechas. Piensen en el poder de las redes sociales hoy en día, en la velocidad con la que una pequeña chispa puede encender un gran incendio. Si alguien malintencionado decide filtrar información selectiva, distorsionar conversaciones privadas, o simplemente plantar semillas de duda en la mente de personas influyentes o cercanas a ellos, puede generar un torbellino de rumores que afecten profundamente la paz y la tranquilidad de la pareja. Y si además estos rumores logran llegar a los oídos de personas cercanas a ellos, de sus familias, de sus amigos más íntimos, o incluso a los medios de comunicación, la presión mediática y emocional puede ser inmensa, casi asfixiante. Permítanme darles un ejemplo concreto para que visualicen mejor a lo que nos referimos. Imaginen ustedes que alguien con muy malas intenciones se acerca a Demet. Quizás es una persona que ella conoce, alguien a quien considera un amigo o un confidente. Esta persona, con una voz llena de preocupación fingida, le cuenta una historia sobre algo que Can supuestamente dijo o hizo. Una historia que está convenientemente sacada de contexto, o peor aún, directamente inventada. Demet, que por naturaleza confía en las personas que la rodean, y que en el pasado ha vivido situaciones similares, podría empezar a dudar. Podría cuestionarse la lealtad de Can, o al menos, la veracidad de sus acciones. O peor aún, si esta información llega a través de alguien que aparenta tener buenas intenciones, que dice estar preocupado por ella. La desconfianza puede ser aún más difícil de disipar, porque la fuente parece confiable.
Lo mismo podría ocurrir a la inversa, con Khan recibiendo información distorsionada sobre Demet, quizás a través de mensajes anónimos o de comentarios malintencionados de supuestos amigos. Estos son los típicos juegos psicológicos, las manipulaciones sutiles y destructivas que buscan erosionar la confianza, que es, sin lugar a dudas, el pilar fundamental de cualquier relación sólida y duradera. Y no olvidemos el factor externo, las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, las exigencias constantes de la vida pública, de ser figuras públicas. Cuando eres una pareja tan expuesta al escrutinio público, cada movimiento, cada palabra, cada gesto es analizado, interpretado y, a menudo, distorsionado. Si alguien quiere crear problemas, puede manipular estas circunstancias a su favor con una facilidad alarmante. Un comentario inocente hecho en una entrevista, pensado para ser amigable y trivial, puede ser editado de manera selectiva para que suene de otra manera, con un doble sentido que genere polémica. Una foto capturada por un paparazzi, un momento espontáneo y privado, puede ser interpretada de forma maliciosa, con titulares sensacionalistas que insinúen infidelidades o conflictos. Todo esto requiere que Khan y Demet estén constantemente alerta, que mantengan una vigilancia saludable sobre su entorno y las informaciones que les llegan, y sobre todo, que confíen plenamente el uno en el otro, en la solidez de su vínculo más allá de las apariencias y los rumores. Pero aquí viene lo interesante, lo que realmente nos apasiona y nos da esperanza, cómo están reaccionando ellos ante esto. Según lo que se comenta en los círculos cercanos, y lo que podemos intuir de su comportamiento público y sus interacciones, parece que Khan y Demet han aprendido muchísimo de sus experiencias pasadas. Ya no son las mismas personas que hace años, cuando quizás eran más susceptibles a estas intrigas, más vulnerables a las manipulaciones. Han fortalecido su vínculo de una manera impresionante, han aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a expresar sus miedos y sus inquietudes de forma abierta, y lo más importante, han construido una base sólida de confianza mutua que se ha vuelto inexpugnable. Se percibe claramente que ante los rumores y las especulaciones, su primera reacción no es el pánico ciego ni la desconfianza inmediata hacia el otro, sino una comunicación abierta y honesta. Seguramente si surge alguna duda, si algo no les cuadra, si reciben una información que les genera inquietud, se sientan a hablarlo directamente, cara a cara, con toda la transparencia del mundo, y se dedican a aclarar cualquier malentendido antes de que tenga la oportunidad de crecer, de alimentarse y de convertirse en un problema mayor. Esta es una estrategia vital, una herramienta de defensa increíblemente poderosa. En lugar de dejar que los rumores se alimenten de la imaginación colectiva, de la especulación y de los miedos infundados, ellos los enfrentan de frente con la verdad de su relación, con la honestidad de sus sentimientos. Además, es muy probable que hayan desarrollado, a lo largo de los años, un círculo de confianza muy selecto y reducido. Personas a las que realmente pueden acudir, en quienes confían plenamente, y que no tienen agendas ocultas, que no buscan beneficiarse de sus problemas. Esto les ayuda a filtrar el ruido externo, a discernir la verdad de la mentira, y a saber en quiénes pueden confiar realmente en este complicado mundo. Aquellos que intentan sembrar discordia a menudo operan en la sombra, buscando puntos débiles, y si la pareja sabe identificar quiénes son estas personas, cómo operan y cuáles son sus motivaciones, es mucho más fácil neutralizar sus esfuerzos y protegerse de sus ataques. Otro aspecto fundamental es la fortaleza individual de cada uno. Khan es conocido por ser un hombre decidido, protector y con un gran sentido de la justicia. Demet, por su parte, es reconocida por su inteligencia, su resiliencia y su temple. Cuando ambos están firmes en su decisión de estar juntos, cuando se apoyan mutuamente en sus fortalezas individuales, y cuando trabajan como un equipo, se vuelven mucho más difíciles de derribar. La fuerza de su unión no reside solo en el amor apasionado que se tienen, sino también en la profunda admiración y el respeto que sienten el uno por el otro, en la fe que tienen en su capacidad para superar cualquier adversidad juntos. Pensemos en ejemplos concretos que podríamos haber visto o imaginado, que ilustran esta dinámica. Quizás un amigo común, que en realidad trabaja para un enemigo, o tiene resentimientos ocultos, se acerca a Demet con una historia exagerada sobre una fiesta en la que estuvo Khan, insinuando que hubo algo más allá de la amistad. O quizás un paparazzi captura una foto de Khan hablando animadamente con una antigua conocida en un evento público y con un titular sensaci. Una lista y una descripción malintencionada, se insinúa algo completamente distinto a la realidad. En lugar de que Demet se alarme, de que caiga en la duda y la sospecha, la confianza profunda que tiene en Khan le permitiría, con calma, preguntarle directamente al respecto. Y él, con la transparencia que los caracteriza, le explicaría la situación, le contaría la verdad.
Y la conversación no terminaría ahí, sino que seguramente reforzaría su vínculo al haber superado juntos, una vez más, otro intento de manipulación externa. La clave aquí es la prevención y la reacción inteligente. No se trata de aislarse del mundo, de vivir en una burbuja, sino de ser selectivos con la información que reciben, con las fuentes que consultan y sobre todo, con las personas con las que comparten sus vidas íntimas. Y, de manera crucial, de tener la madurez emocional y la inteligencia para no dejarse llevar por el miedo infundado, por la duda irracional o por las manipulaciones externas. Su amor, si es tan genuino y fuerte como aparenta, debe ser capaz de resistir este tipo de pruebas, de salir fortalecido de ellas. Los enemigos, al final del día, suelen ser predecibles en sus tácticas. Buscan la vulnerabilidad, el resentimiento, la duda, la inseguridad. Si Khan y Demet mantienen su comunicación abierta, su confianza intacta y su apoyo mutuo inquebrantable, están construyendo un escudo sólido, un bastión infranqueable que estas intrigas, por más sofisticadas que sean, difícilmente podrán penetrar. Y esto es lo que hace su historia tan fascinante, tan inspiradora. No es solo un romance de cuento de hadas, es una lección de vida, una demostración práctica de cómo mantener una relación fuerte, resiliente y feliz en un mundo que a menudo parece empeñado en separarnos, en poner obstáculos en nuestro camino. Además, es importante recordar que el público, nosotros, sus seguidores, también jugamos un papel crucial en todo esto. Cuando apoyamos su relación, cuando desacreditamos los rumores maliciosos y cuando nos enfocamos en su felicidad y en sus logros, también les enviamos un mensaje de fortaleza, un mensaje de que su amor es un ejemplo a seguir. Un amor público, cuando es apoyado por una comunidad que cree en él, que lo celebra y lo defiende, se vuelve aún más poderoso, más invencible. Así que, en cierto modo, cada vez que defendemos su unión, que celebramos sus momentos felices, que compartimos noticias positivas sobre ellos, estamos ayudando a Khan y Demet a superar estas adversidades, a mantener su luz encendida frente a las sombras. En resumen, la situación con Khan y Demet y sus enemigos, que actúan para separarlos, es un recordatorio constante de que las relaciones, especialmente aquellas expuestas al ojo público, enfrentan desafíos constantes, a veces crueles e injustos. Sin embargo, la evidencia que tenemos, la forma en que parecen manejar la situación, y la solidez de su vínculo, sugieren que han desarrollado las herramientas necesarias: una comunicación impecable, una confianza a prueba de balas, un apoyo mutuo incondicional y una fuerte base emocional para resistir e incluso para salir fortalecidos de estos intentos de sabotaje. Su historia se convierte así en un ejemplo inspirador de resiliencia, de amor verdadero y de la importancia de construir relaciones sólidas sobre cimientos de honestidad y respeto mutuo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos seguidores. Espero de verdad que hayan disfrutado de este recorrido por las intrigas que rodean a Khan y Demet, y que les haya parecido tan apasionante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que su amor es lo suficientemente fuerte para superar cualquier obstáculo que se les presente? ¿Han vivido ustedes alguna situación similar, aunque a menor escala, en sus propias vidas? Déjenme sus pensamientos, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios, porque me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, si les ha mantenido enganchados hasta el final, por favor, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a crecer y a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Khan y Demet, para que se enteren de todo. Y sobre todo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos muy pronto con más historias, más análisis, más chismes jugosos y por supuesto mucho más amor. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional, y hasta la próxima.